Jordi, ¿estás ahí? Ah, vale, vale. Vale, ya estamos Grabando. conectados. Bueno, mira, hay dos cosas que quería comentar muy brevemente al principio de esta reunión. Y es que ha habido, dentro del foro de YouTube, ha habido una chica que ha sugerido dos cosas, que son, primera, que las reuniones no sean tan largas. Y segunda, que yo hable menos. Y yo creo que yo creo que tiene razón en las dos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la cuestión está en que yo pues suelo traer un pequeño guión preparado y tal de algunas ideas, ¿no? Y claro, hay veces que he pensado que si no hablaba yo, aquí nos quedábamos callados, pero realmente el formato de esto no era que yo hablara y los demás escucharan, sino que hubiera más participación. O sea que yo intentaré hablar menos, pero ya lo que también os pido es que deis también vuestras opiniones, ¿no? ¿Eh? Bueno, dicho esto, claro, yo para esta reunión me había traído un pequeño guión. Y me parece a mí que es importante, o sea, yo había traído dos ideas importantes. Una de ellas es comentar cómo están las cosas ahora dentro del Opus Dei en lo que se refiere a los 3 meses que les quedan para el Congreso de abril, ¿no? Esa es la primera idea. Y otra idea es, o sea, cómo ven las cosas desde dentro. Y otra idea es una idea que quizá nosotros la tenemos bastante claro, los que venimos habitualmente a estas reuniones, pero me parece muy importante oír a la gente que plantea cosas en YouTube, porque puede ser que haya cosas muy elementales que haya mucha gente que no las tenga claras. Perdona, Antonio, perdona que te interrumpa. Yo animaría que todo el mundo silenciara el micrófono porque se oyen ruidos ambientales. Hay interferencias. No, se oyen ruidos, se oyen ruidos ambientales, sí. Sí, bueno, eso, ahí sí, lo si que... silenciamos todos el micrófono, sí. dejan Bueno, de oír. dentro de las posibilidades que brinda la aplicación Zoom, está la de levantar la mano, ¿no? Y entonces, bueno, si yo lo veo, sobre todo si lo ve Jordi, pues que Jordi le dé la palabra inmediatamente al que levante la mano, ¿no? Bueno, hay una idea que quizá los que estamos aquí más habituales la tenemos muy clara, ¿no? Pero es una idea que no está clara ni dentro del Opus Dei, ni para mucha gente que se ha interesado un poco por todos estos temas, ¿no? Y es la siguiente idea, ¿podríamos explicar por qué los laicos no pertenecen al Opus Dei? Claro, esto es algo que contrasta con algo que se ha dado por supuesto durante casi 100 años, ¿no? O sea, y es que el Opus Dei pues es una institución en donde la gente procura buscar la santidad en la vida ordinaria, en concreto los laicos, ¿no? De hecho, pues en el Opus Dei no hay religiosos, ¿no? Entonces, a la vuelta de los años, decir que los laicos no pertenecen al Opus Dei es algo que resulta muy chocante, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, aquí no hay más remedio que acudir a la normativa, ¿no? Yo me he traído el Código de Derecho Canónico para leerlo, para leer los 4 artículos que hacen referencia a las prelaturas personales, ¿no? Los leo. Artículo 294. Dice: con el fin de promover una conveniente distribución de los presbíteros o de llevar a cabo peculiares obras pastorales o misionales en favor de varias regiones o diversos grupos sociales, la sede apostólica, oídas las conferencias episcopales interesadas, puede erigir prelaturas personales que consten de presbíteros y diáconos del clero secular.
O sea que las prelaturas personales están formadas por sacerdotes y diáconos seculares. Y además la finalidad de las prelaturas personales es la distribución del clero, labores pastorales o misionales. O sea que todo esto no tiene nada que ver con una entidad en donde el carisma es la santificación del trabajo por parte de los laicos. Siguiente canon, el 295. Dice, la prelatura personal se rige por los estatutos dados por la sede apostólica y su gobierno se confía a un prelado como ordinario propio, a quien corresponde la potestad de erigir un seminario nacional o internacional, así como incardinar a los alumnos y promoverlos a las órdenes a título de servicio a la prelatura. O sea que la prelatura personal se rige por los estatutos de la prelatura, está regida por un prelado, es decir, que el gobierno es monárquico, no es colegial, que tiene la potestad de erigir un seminario y promover a los alumnos de ese seminario a las órdenes sagradas, o sea, promoverlos al sacerdocio. Y esos sacerdotes están al servicio de la prelatura, no al servicio de otras cosas, sino al servicio de la prelatura. El punto 2 de ese artículo 295 dice, el prelado debe cuidar la formación espiritual de los ordenados con el mencionado título, así como su conveniente sustento. Es decir, que tiene que mantenerlos. Ya hablábamos la semana pasada de que el mantenimiento no incluía solo el darles de comer un día sí y otro también, sino procurar pues todo lo relativo a las contingencias que puedan tener en el futuro, o sea, pues la seguridad social, la enfermedad, la vejez, etcétera. Artículo 296. Dice, mediante acuerdos establecidos con la prelatura, los laicos pueden dedicarse a las obras apostólicas de la prelatura personal, pero han de determinarse adecuadamente en los estatutos el modo de esta cooperación orgánica y los principales deberes y derechos anejos a ella. Esto quiere decir que en las prelaturas personales no hay laicos y tampoco tiene por qué haberlos. Y ni siquiera tiene por qué haber laicos que cooperen con una prelatura personal. O sea que una prelatura personal puede ser simplemente de sacerdotes y diáconos y no tener ningún laico que coopere. Porque aquí dice, mediante acuerdos establecidos con la prelatura, los laicos pueden dedicarse. Es decir, el que puedan dedicarse no quiere decir que Això se n'ha anat a fer punyetes, eh? La connexió, vols dir? Mode avió desactivat, per això que pues... Perfectamente. Yo también, pero que yo no tengo culpa de nada de todo esto, ¿eh? Que Bueno, esto, bueno, no hoy está medio loco esto. Bueno, no pasa nada. Hombre, Seguimos. sí, O sea sí que, que pasa, pero en fin. bueno, bien, pero claro, pero ya tal y como está, con estos burros hay que arar. Bueno, ahora parece que se ha vuelto la normalidad, ¿no? Sí, yo no he notado nada raro. Pues sigue, venga, habla deprisa hoy, no sea que se Bueno, vuelva entonces, en los estatutos quiere decir que lo que se regula en los estatutos no es la forma de vida de unos laicos, sino el modo de cooperar que esos laicos pueden Soy tener. justicia cósmica, se diría. Luego, el canon 297 dice, los estatutos determinarán las relaciones de la prelatura personal con los ordinarios locales
de aquellas iglesias particulares en las cuales la prelatura ejerce o desea ejercer sus obras pastorales o misionales previo el consentimiento del obispo diocesano. O sea que ahí lo que hay es como si dijéramos una ayuda que se ofrece desde el punto de vista pastoral a un obispo y requiere la autorización del obispo. O sea que una vez más, ahí el que forma parte de la iglesia jerárquica es el obispo. La prelatura es una ayudita, como quien dice. Y eso también tiene un comentario importante, y es que el ordinario propio de los laicos, que por tanto no pertenecen a la prelatura, es el obispo diocesano. Por eso, si la prelatura quiere trabajar en una diócesis, necesita permiso del obispo diocesano. Y eso no solo en general, sino que, por ejemplo, cuando un sacerdote numerario cambia de ciudad y va a una nueva ciudad, si quiere ejercer el ministerio sacerdotal, tiene que pedirle permiso al obispo de esa diócesis, incluso para confesar a los numerarios. ¿Por qué? Porque los numerarios no dependen de la prelatura. Los numerarios dependen del obispo. Entonces, si aparece un sacerdote distinto de los sacerdotes diocesanos, es decir, un cura numerario, si aparece un sacerdote distinto de los sacerdotes diocesanos, para poder ejercer el ministerio sacerdotal tiene que tener el permiso del obispo. Esto es por una razón muy clara, y es porque el ejercicio del sacerdocio requiere dos cosas, que son la potestad de orden y la potestad de jurisdicción. La potestad de orden cualquier sacerdote la tiene, por el mero hecho de ser sacerdote y tener el sacramento del orden, pero la potestad de jurisdicción se la da a aquel que tiene jurisdicción en un ámbito determinado. Y por tanto, en el ámbito de una diócesis, el que tiene la jurisdicción es el obispo de esa diócesis. ¿Por qué? Porque todos los que residen en esa diócesis, todos los cristianos que residen en esa diócesis, su ordinario propio es el obispo. Esto es una cosa que la gente del Opus Dei no lo sabe. O sea, piensan que su, vamos a llamarlo así, su superior, desde el punto de vista religioso, es el prelado del Opus Dei, pero no es así. El que su superior desde el punto de vista religioso es su obispo, incluidos los numerarios, incluidos los agregados, todos. Los únicos que tienen por ordinario al prelado son los sacerdotes incardinados en la prelatura. Esto yo no sé si me gustaría que alguien hiciera algún comentario. Aquí se ha quedado todo el mundo callado. Joder. Bueno, comentario. No, yo solo quería comentar que el permiso a los curas por parte de los obispos muchas veces lo tienen como por defecto, ¿vale? En cuanto que le dan permiso a la prelatura. Vale, me parece muy bien, pero es un permiso. No deja de ser. Sí, lo necesita. O sea, puede que a lo mejor con determinado obispo pues haya un convenio o incluso un permiso verbal, que también es un acto jurídico, en donde el obispo le diga, mire, todos los curas numerarios que vengan aquí a esta diócesis tienen permiso para ejercer su ministerio. Se acabó. Vale, muy bien. Pero quiero decir que por el hecho de que sea verbal, por el hecho de que sea... ¿Por dónde vas? ¿Vienes al final o no? Pues por el hecho de que sea genérico como tal, no quita pues porque no, más que mirar, a ver, que tampoco puedo leer mucho el Heraldo de Aragón porque no pago.
Pero un montón de Carmen, anuncios, o sea, de Carmen, noticias de... Carmen, Por favor. apaga el audio. Ahí pone iPad de Carmen. Bueno, que esa es un poco una idea, ¿no? Una idea que claro, que tiene muchas consecuencias. Esa idea tiene muchas consecuencias. Y dicha esta idea, vamos a pasar a la segunda idea que quería yo comentar, que es cómo están las cosas ahora mismo dentro del Opus Dei, ante el próximo congreso. Bueno, pues digamos que a nivel general, me refiero del 90% de la gente, lo que hay es una confianza ciega en el prelado, en el prelado y en, No se oye y en bien. la gente. Y en, Una persona hablando aquí no se oye bien. ¿Quién? Yo creo que Jordi puede silenciar los micrófonos. Sí, puedes silenciarlo directamente, como eres el Sí, moderador. puede Lo silenciarlo puedes silenciar todo. desde ahí. Sí. Bueno, mira, el tuyo lo tienes más apagadito. Sí, yo creo que ya. Bueno, bien. Entonces, lo que quería decir es que ¿cómo están las cosas dentro? Bueno, pues dentro hay como dos tipos de gente ahora mismo, ¿no? Que son mayoritariamente los que no tienen ningún sentido crítico. Es decir, la mayoría de la gente del Opus Dei que simplemente piensan que esto es como un nublado o como una especie de vendaval, pero que todo volverá a estar como estaba antes, que no pasa nada, que los estatutos van a seguir prácticamente igual, que los estatutos no tienen tanta importancia, porque lo que realmente tiene importancia es lo que ellos dicen, el espíritu, la vida espiritual, tal, y que todo eso sigue igual y que realmente pues no va a cambiar nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a esta reunión he invitado a varias personas del Opus Dei, ninguna ha querido venir, ¿no? Y no por odio de nada, ni hacia mí ni hacia ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Sino simplemente el argumento que me han dado es decir, mira, Antonio, yo soy del Opus Dei y por tanto no me interesa eso. Claro, eso es un poco triste porque quiere decir que son gente que se autobloquean a sí mismos, no tienen el más mínimo sentido crítico de indagar un poco en otras opiniones, ¿no? El otro día un amigo mío, que es profesor de filosofía, hablando de un determinado filósofo, me decía que ese filósofo, me parece que era Wittgenstein, que decía que el origen del conocimiento y del uso de razón está en la duda, porque los niños aprenden primero a hablar y solamente un tiempo después, cuando ya tienen 7 años, 6 años, ya empiezan a tener uso de razón. Entonces, que lo característico del uso de razón es la duda, es decir, el cuestionarse acerca de las cosas que uno oye, ve o recibe, ¿no? O sea que el principio del conocimiento es dudar, poner un poco en duda determinadas cosas, porque a través de esa duda, pues se puede llegar a indagar a buscar la verdad, a preguntar, a razonar, ¿eh? O sea, entonces en el Opus Dei han logrado una cosa terrible, ¿no? Y es una especie de pereza mental en todos sus miembros, o en la mayoría de ellos, que les lleva a despreciar de modo muy educado todo lo que no venga del prelado, de los directores o de otras personas del Opus Dei. O sea, una especie de endogamia muy triste, ¿no? Porque
eso se nota incluso en la poca participación que tienen en las actividades de la diócesis. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo estaba en el Opus Dei, yo era el único numerario que participaba en cosas de parroquias de la diócesis. Era el único que estaba inscrito en la adoración perpetua del Santísimo en la diócesis de Córdoba. O sea, una cosa muy triste, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues si los miembros del Opus Dei dicen ser cristianos corrientes, lo lógico sería que estuvieran integrados en todos los grupos, en todas las organizaciones en la vida de la diócesis, ¿no? Sobre todo porque es que ellos son diocesanos, ellos son, por ser católicos, su ordinario es el obispo de su diócesis, no es el prelado, ¿no? Entonces, esa endogamia es algo que yo creo que ahora mismo tiene un papel importante dentro del Opus Dei. Fijaros cómo será que uno de los amigos que he invitado a estas reuniones es cooperador del Opus Dei. Y la razón que me ha dado para no asistir a estas reuniones es decirme, Antonio, no voy a participar porque yo soy cooperador. Y digo, hombre, pero vamos a ver, pero una cosa es ser cooperador y otra cosa es una reunión de amigos, una conversación. O sea, es un poco triste, ¿no? Entonces, esa es algo que yo he podido ver en los últimos meses, una actitud que me parece que se ve en los miembros del Opus Dei. Luego, otra actitud es la que se ve en gente que es crítica, porque Antonio, sí, dime. A ver, yo quiero intervenir. Sí. ¿Se me oye? Sí, sí. ¿Se oye? Vamos Sí, a ver, tú todo lo que has comentado, que tú cuando estabas en la obra, es que no sé, estoy aquí, veo a Rosa, pero no te veo a ti. Yo he silenciado mi micrófono. Vale, pues tú cuando dices que eras como el único numerario que participaba en actividades de la parroquia, de la diócesis, bueno, yo tengo que decirte una cosa, tú eras un verso suelto, o sea, claramente, como yo lo he sido también, porque efectivamente mi vida, cuento cosas de mi vida, ¿no? Porque no voy, pero cuando ya me dejaron de dar encargos, porque no lo veían bien, porque no me veían bien, yo dije que me iba a ir a Cáritas a ayudar. Pero esto se lo dije a la directora, le dije, bueno, muy bien, como vosotros no me dais ningún encargo, pues yo me voy a Cáritas. Y empecé a trabajar con Cáritas. Bueno, pues tengo que comentaros, cuando en la vida de familia, cuando estábamos todas reunidas, pues yo contaba cosas, porque además yo estaba en desahucios, en Cáritas, y eran cosas pues duras, ¿no? Duras de la vida ordinaria, que es la que no vivíamos nosotras. Pues en la mesa, cenando, con una voz, con una voz potente, me dijo que me callara y que no hablara de eso. Y la directora que presidía se quedó, o sea, yo estaba en un tono coloquial y esta me cortó, pero radicalmente. Y la directora no dijo absolutamente nada, con lo cual yo me quedé en el más absoluto ridículo, pero sí pensando que efectivamente el ayudar a Cáritas, eso en la obra no entra, no forma parte. También era un verso suelto. Bueno, ¿puedo intervenir? Sí. ¿Puedo Sí. intervenir? Claro, Enrique, por supuesto. Soy Enrique. Lo que he oído que cuenta esta señora y lo que he oído que cuentas tú, Antonio, es que estáis contando exactamente lo que es el Opus Dei. Que conozco a muchísimas personas del Opus Dei, muchos son primos míos. La mayoría de los que no tienen poder son buena gente, pero los poderosos, los que tienen mando, no son cristianos,
son una prepotencia tan tremenda, que se creen que son Dios, ¿sabes? Y entonces resulta que los que están buenos, que hay gente buena allí metida, están pues subordinados a ellos y amén a todo, pero no piensan con la cabeza, están engañados. Esa es mi opinión. Perdón por la interrupción. No, Quique, no, todo lo contrario. Muchas gracias por tu intervención. Sí, aquí Gracias. un poco de lo que se trata es de que esto sea una conversación, no una conferencia. Sí, sí. Pero bueno, que esa es una de las sensibilidades que yo veo dentro del Opus Dei y que es algo con lo que el prelado cuenta porque digamos que en un momento difícil como el que tienen ahora, desde el punto de vista institucional, esa actitud puede resultarles útil para que no haya una auténtica desbandada. Y ahora voy con el tema que quería. Bueno, luego, aparte de esta sensibilidad, hay otra que es más crítica, como por ejemplo la de Asun o la mía, o la de otros que siempre nos hemos sentido cristianos antes que miembros del Opus Dei, por supuesto. Perdón, otra interrupción. Sí. Es que el Opus Dei no es cristiano, Antonio. Bueno, sí, el claro. Opus Dei, no. Sí, el Opus Dei es una asociación para hacer mucho dinero, pero el dinero para ellos, no lo reparten a los pobres jamás. Eso también es verdad. O sea, y quizá por eso es por lo que el Papa ahora les ha dicho que tienen que cambiar los estatutos para que sean cristianos. Bueno, entonces, la otra sensibilidad que hay es lo que yo llamaría la vieja guardia, que es pues toda esa gente que del Opus Dei de toda la vida, rancia, controladora de las conciencias de los demás, y que yo creo que hay que tener en cuenta un matiz. La vieja guardia no se refiere a la edad, sino al cargo. Es decir, que dentro de lo que podríamos llamar la vieja guardia están no solo gente ya bastante mayor, que son gente muy rígida, que ya ni pueden ni quieren cambiar, sino también gente relativamente joven, de unos 40, 50 años, que han encontrado su acomodo en cargos de dirección y tienen muy claro que lo que defienden es lo suyo. O sea, no, como ha dicho Quique, yo creo que esos tienen muy poco de cristianos. Digamos que están haciendo una especie de medio política de grupo, y bueno, pues hace ya tiempo que perdieron de vista el carisma original. O sea, eso hace ya mucho tiempo que perdieron de vista el carisma original. Entonces, ante esto, se plantea el Congreso de abril, ¿no? No sé si sabéis que el prelado ya ha anunciado a nivel interno que va a venir a España inmediatamente después del Congreso, es decir, en la segunda quincena de abril. ¿Por qué? Pues eso yo todavía no lo sé, pero me imagino por qué. Como fruto del Congreso va a haber un cambio potente desde el punto de vista jurídico en el Opus Dei, un cambio potente. ¿Por qué? Porque el decir que hay que cambiar los estatutos, pues no es simplemente que hay que cambiar 4 cositas de nada, ¿no? Sino que va a ser un cambio en profundidad. Entonces, ese cambio en profundidad, teniendo en cuenta también el momento en el que vivimos, que es un momento en el que hay una fuerte carga mediática y estamos un poco como abocados a la transparencia debido pues a las comunicaciones, a la burrada de comunicaciones que hay tanto de televisión como de radio, como de prensa, como de redes sociales. Digamos que ahora mismo es difícil ocultar
unos nuevos estatutos. Entonces, lo que está claro es que lo que salga del Congreso del 12 al 16 de abril va a suponer una modificación importante. Y entonces eso va a llevar aparejadas dos cosas, a mi modo de ver. Una de ellas, que yo ya la semana pasada aposté que casi con seguridad el prelado tendría que dimitir. O sea, probablemente la figura del prelado dejará de ser vitalicia, casi con seguridad. Y luego otra cosa que yo creo que va a pasar es que la gente del Opus Dei, que ahora mismo no son de la prelatura y están en un limbo, me refiero a los laicos, están en un limbo jurídico, tendrán que empezar a formar parte de algo, de alguna entidad. Entonces, eso supondrá que será público y manifiesto que todos los que teóricamente son del Opus Dei quedarán liberados para dejar de serlo y pasar a ser de esa nueva entidad en la medida en que quieran. O sea, pasará algo parecido a lo que ha pasado con los legionarios de Cristo. O sea que cuando se refundaron los legionarios de Cristo, el Papa Benedicto les dio la opción de que o bien buscaran sitio en otras diócesis, buscaran sitio en los nuevos legionarios de Cristo con los nuevos estatutos, o simplemente que se secularizaran. Y ha habido de todo, ¿eh? O sea, ha sido un momento en el que ha habido de todo. Claro, ¿qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar que haya una auténtica desbandada. ¿Por qué? Porque sea cual sea la nueva forma jurídica, va a quedar de manifiesto que la actual forma jurídica es un fraude total y que ahí Álvaro del Portillo mintió impunemente a todos los miembros del Opus Dei y les engañó a todos, hasta el punto de que hoy día los laicos no pertenecen a la prelatura, como acabamos de ver. Según la forma jurídica que tiene actualmente la prelatura. Los laicos no pertenecen a la prelatura, son simples cooperadores. Los estatutos son totalmente ilegales. ¿Por qué? Porque están regulando a los laicos cosas que no pueden regular, puesto que los estatutos solo pueden regular el modo de cooperar con la prelatura, pero no pueden regular la vida de los laicos. Antonio, sí. Antonio, ¿puedo intervenir? Sí, claro. Vamos a ver. Bueno, a mí me parece muy difícil, ya que hace poco tiempo que yo dejé la obra, o sea que no hay una... Yo estaba totalmente convencida, no tenía ninguna formación, o sea, como a ti, pues no nos habían dado tampoco ninguna formación jurídica, ni sabíamos, yo creía totalmente en la obra, o sea, en su finalidad y en su modo de actuar. Esto hace nada. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando no he recibido absolutamente nada de mis 45 años en la obra, en el que conste que yo he estado en la obra. Lo que me ha pasado a mí me parece que sigue pasando, claro. Sigue pasando lo mismo. O sea, ¿no? Me pasa a mí también. Claro. Claro, tú 45, yo 42, fíjate. O sea, me ganas por 3, me ganas por 3. Pero hay una ignorancia, lo que yo te quiero decir es que hay una ignorancia total. Desbandada, por el tema que tú dices de desbandada, yo no pienso que va a haber tanta desbandada. Yo creo que no va a haber desbandada. Que no va a haber desbandada. Pero porque siguen como si fueran burros con anteojeras. Vale, sí, pero ahí la Iglesia, o sea, mi opinión es que la Iglesia tiene que intervenir. Claro. Tiene que intervenir, pero de una manera fuerte. Claro. Y después, segunda cuestión, se puede volver, yo pienso, a un instituto secular. O sea,
no sé si instituto secular o otra manera para que queden amparadas todas esas personas numerarios, agregadas, que quedan amparados por la obra, o sea, porque no se pueden ir, porque no tienen nada, no tienen posibilidades. Entonces me parece muy difícil lo que tú comentas de la desbandada. Es difícil. Es difícil, sí. O sea, es un tema muy difícil porque además... Pero es posible porque ten en cuenta que pase lo que pase con la nueva forma jurídica, va a quedar claro que la forma jurídica que ha habido hasta ahora es una mentira. Pero no se yo llevo la mano levantada mucho rato. Gianfranco. Como es invisible, parece ser que esta mano amarilla aquí es medio invisible. Voy a tener que introducirme así, entrometerme en la conversación. Pero no sé si ustedes ya terminaron. Antonio, sí, Gianfranco, perdona. Bueno, yo quería volver un momento atrás cuando se está hablando de las personas que están en la obra, a quienes yo tengo familiares que quiero mucho y muy cercanos, que son muy buenas personas y son de ese grupo de personas buenísimas, además intelectuales, personas que piensan, que tienen sentido crítico en general. Pero en este momento se siente, no sé bien cómo se siente, pero tienen un cierto cansancio o tal vez desilusión, yo no sé. Pero he oído eso de comentario de muchas otras personas de la obra también, que pues están como cansados y sienten, bueno, ya esto es otra vez, este papa no nos quiere mucho, en fin, ya pasará y no sé qué. Lo que los que hemos estado en la obra, por lo menos yo, que quisiera que todas las personas supieran que tienen la experiencia de quienes estamos aquí afuera y tenemos la oportunidad de haber leído y estudiado a través de la página de los libros y de estos foros, pues esa documentación, y quienes por la razón que fuera teníamos un poquito más. Yo soy ingeniero, pero yo pues en los estudios internos estudiamos derecho canónico y entiendo esas cosas no como un canonista, pero sí puedo ver la lógica de lo que se está explicando y que es muy claro, que pues sí, no hubo tal pertenencia y no la hay, y ahora va a quedar claro que no la hubo y no la hay. Pero estas personas, yo creo que no solo, pues ciertamente hay la actitud de digamos, quienes están a cargo son personas que están abusando del poder y lo han seguido abusando. Creo que muchos de los que están en los mandos medios, a quienes conozco personalmente o conocí personalmente hace muchos años, pues tenían muy buena voluntad, eran de esos buenos que se mencionan aquí siempre, ¿no? Síganme los buenos, y son un montón. Pero todas estas personas no saben, no pueden, no quieren explicar, no entienden, porque no sé si es que no tengan sentido crítico, pero no, definitivamente lo han entregado, el juicio, han entregado el juicio, como hablábamos alguna otra vez, ¿no? En las cosas que se refieren específicamente a la obra. Y no tienen ni idea. Nosotros tenemos muchísima información, entonces espero que algunas personas pues lleguen, estudien. Yo sé que muchísima gente de la obra lee Opus Libros, por ejemplo, están esos documentos, o tiene acceso a la Wayback Machine, donde van a encontrar otros documentos que se publicaron hace mucho tiempo, internos de la obra y todo esto, ¿no? Pero es muy difícil, y yo esto lo digo en primera persona, para mí fue muy difícil cambiar mi modo de pensar y de verme a mí mismo, mientras todo eso era la voluntad de un Dios que me pedía cuentas y que tenía yo que hacer lo que él quisiera. Entonces, mientras en el Opus Dei existe esa estructura conceptual, que no importa, incluso no importa la iglesia, lo que importa es que esto fue lo que dijo el fundador, eso es lo que Dios le dijo a él y él nos lo dijo a nosotros, y pues hay que buscar la manera de mantener esto dentro de cualquier laberinto jurídico que nos meta. Y yo creo que este modo de pensar, un poco de mártir, de que aquí estamos para salvar la iglesia, hace muy difícil ese cambio. Yo no sé bien cómo lo van a hacer. Vamos a ver, yo no sé, para mí eso es como una curiosidad que yo tengo. ¿Cómo se van a salir de la valle? Mira, Gianfranco, yo creo que una cosa que viene diciendo el prelado en los últimos mensajes que ha enviado es insistir en la idea de que lo importante es el carisma. O sea, dándole vueltas y vueltas y vueltas a que lo importante es el carisma. ¿Por qué? Porque yo creo que ante el Congreso se plantean dos salidas, me parece a mí, 2 o 3 salidas. La primera salida es mantener la prelatura.
Pero claro, si mantienes la prelatura, ya queda patente que los laicos están fuera de la prelatura. Entonces, para incorporar de alguna manera a los laicos, habría que crearles una entidad, por ejemplo, una asociación pública de fieles que estuviera vinculada a la prelatura, por ejemplo. Pero claro, esa asociación pública de fieles ya tendría que estar desvinculada en cuanto al gobierno de la prelatura. Es decir, que mientras que ahora el prelado nombra a los directores, si hubiera una asociación pública de fieles vinculada a la prelatura, esa asociación tendría su propio régimen de elegir a sus propios órganos y sería independiente de la prelatura en cuanto a la organización, a los órganos de gobierno, etcétera. Y lo único que tendría con la prelatura, la única conexión que tendría sería la de cooperar en las labores pastorales de la prelatura, nada más. Claro, eso quiere decir que esa sería una manera de salvar a los laicos, por así decir, porque ahora mismo no están en ningún lado, ahora están en un limbo. Entonces, eso sería una manera de decir, bueno, pues todo el que quiera seguir se tiene que apuntar a esta asociación. Y si no, pues no sé. Eso sería una manera. Otra posibilidad sería volver al carisma original, que eso me lo apuntaba mi amigo Juan Manuel Alberich, que está aquí, me lo apuntaba hace tiempo, y decía, hombre, ¿qué era el Opus Dei al principio? Pues el Opus Dei al principio era un cura y un grupo de chicos, que ya está. O sea, entonces, el origen del carisma del Opus Dei es la santificación del trabajo ordinario por parte de los laicos. ¿De dónde vienen los curas? Pues los curas vienen de ese afán de San José María de controlar a través del sacramento de la confesión a los chicos que formaban parte del Opus Dei. Primero a través de sacerdotes diocesanos a los que les decía cómo tenían que confesar y qué le tenían que decir a los chicos. Como aquello fracasó, dijo, bueno, pues la única solución es que yo tenga curas propios. Y entonces, pues todo el camino jurídico del Opus Dei, desde después de la Guerra Civil Española, se enfocó a eso, a tener curas propios y a la incardinación de sacerdotes. Primero, a través de la Sociedad de Vida Común Sin Votos, que ya permitió la ordenación de sacerdotes, luego a través de un instituto secular y luego a través de una prelatura personal. Pero con todo ese camino lo que se ha perdido de vista es el carisma original, que es la santificación del trabajo y de la vida ordinaria a través de los laicos. Luego, entonces, sí, otra posibilidad sería renunciar a los curas y decir, bueno, pues el Opus Dei pasa a ser una asociación pública de fieles y punto. Y ya está. Claro, esos curas tendrían que elegir entre secularizarse o incardinarse en diócesis. Esto sería una cosa mucho más traumática, ¿no? Claro, aquí se plantea también otra cosa, y es que aunque se siga como prelatura personal, se plantea el problema de dónde salen los curas numerarios. Porque claro, a ver qué chicos quieren ir al Seminario Internacional de la Prelatura. Claro, hay que tener en cuenta que los curas numerarios son curas que llevan como mínimo 9 años en el Opus Dei, que están muy metidos en la organización y que, digamos, son muy del equipo, ¿no? Pero claro, si queda claro que los laicos dejan de pertenecer, o sea, ya queda claro que no pertenecen los laicos a la prelatura y que como mucho forman una asociación paralela, pues a ver cómo se las apañan para tener curas en el futuro. O sea, porque claro, ahora mismo pues los obispos residenciales
pues los curas salen de sus parroquias, de sus seminarios, pero a ver cómo se las apaña en el futuro el prelado para conseguir curas. O sea que el problema es gordo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde me parece a mí que están las dos alternativas, ¿no? O renunciar a los curas o renunciar a los laicos. Si renuncias a los curas, vuelves al carisma original. Si renuncias a los laicos, pues ya el Opus Dei queda totalmente claro para la posteridad que es una cosa de curas. Y eso claramente va contra el carisma original. O sea, porque lo que el carisma original era la santificación del trabajo por parte de los laicos en medio del mundo, ¿no? Entonces, y esto es lo que no... Carmen quiere decir algo. Sí. Sí, no, es que Manuel ha intervenido y me parece interesante lo que dice. Dice que ahora hay colegios, sociedades y fundaciones que formalmente no tienen nada que ver con la obra, pero que de hecho dependen de la voluntad de los directores. Entonces, cree que con esa asociación que has comentado para los laicos, que pasaría lo mismo. Se rompería. Que lo mismo. Se rompería el vínculo. O sea, hay que tener en cuenta que ahora mismo todos los colegios y todas las universidades tienen están bajo el control de curas. O sea, quiero decir que el director de la delegación de lo que sea, de Sevilla, de Madrid, de lo que sea, en último término es el que controla los colegios que están dentro de ese área. ¿Por qué? Pues porque controla el nombramiento del director, controla el nombramiento de profesores, controla muchas cosas, aunque quienes den la cara sea una sociedad civil, inmobiliaria o del tipo que sea o educativa. Bueno, pero claro, en último término el control está en manos de la prelatura, en manos de... Y la prelatura son curas, o sea, no, en la prelatura no hay laicos, en la prelatura lo único que hay son curas. Entonces, si llega un momento en el que ya se rompe ese vínculo secreto, porque nadie lo conoce, todo el mundo dice, hombre, los colegios del Opus, sí, tal, pero nadie se plantea cómo están organizados los colegios del Opus por dentro, ¿no? O sea, y quién manda, o sea, y quién los controla. O sea, claro, o por ejemplo, la Fundación CARF, que maneja muchísimo dinero, o todas las empresas inmobiliarias que son propietarias de edificios en donde se llevan a cabo las labores apostólicas. Pues claro, todo esto tiene que aflorar tiene que aflorar la transparencia. Es decir, tiene que quedar ya muy claro que o bien el control está en manos de la prelatura o no. Pero lo que no puede ser es que a estas alturas, por ejemplo, la prelatura del Opus Dei en España no aparezca como entidad religiosa, por ejemplo, ¿no? Yo el otro día miré en el registro de entidades religiosas, puse Opus Dei y lo único que aparece es la Sociedad de Cooperadores, la Asociación de Cooperadores del Opus Dei, que además está dirigida por 3 personas, que una de ellas es el conciliario de Australia, que es amigo mío. Otro es un numerario que fue director de Gaztelueta y que tiene 81 años y que vive, no sé si en Bilbao, no sé, o en Madrid y tal. Bueno, y otro es un supernumerario que tiene 70 años. O sea, dentro de la sociedad, de la Asociación de Cooperadores del Opus Dei, entre los directivos no hay ningún cooperador. O sea, y además son 3 personas que bueno, pues que ya muy antiguas, o sea, y una de ellas vive en Australia, o sea, dice, bueno, pues esto es una cosa muy chocante, ¿no? Y, por ejemplo, el Opus Dei no aparece en el registro de entidades religiosas, ¿no? O sea que quiero decir que todas estas cosas que de falta de transparencia, de ocultar, pues claro que va a tener repercusión al Congreso, claro que va a tener repercusión porque se plantea algo crucial. Y además, como dije la semana pasada,
el Papa yo creo que lo ha hecho muy bien, porque no les ha dado unos estatutos nuevos, sino que les ha dicho, no, háganlos ustedes y yo se los apruebo. O sea, háganlos ustedes. O sea, que ya nadie va a tener la ocasión de decir, no, es que esto es ceder sin conceder, ¿no? O sea, aquí no hay que ceder ni conceder nada. O sea, aquí ya sois vosotros los que vais a decidir qué es lo que queréis ser. Y luego otra cosa que me apuntaba un amigo mío, numerario, el otro día, que me decía, mira, Antonio, del día 12 al 16 de abril es imposible plantear una nueva forma jurídica para el Opus Dei, porque en cuanto te quieres dar cuenta, han pasado ya los 4 días y además el primer día pues habrá una misa del Espíritu Santo, una sesión inaugural, un no sé qué, no sé cuántos, cuando te quieres dar cuenta ya ha pasado el primer día. Luego el último día es la misa de despedida o la tal. O sea que realmente tienes 2 días de congreso. En 2 días de congreso no se puede organizar el follón jurídico que hay montado ahora mismo. Y lo que también he podido confirmar, porque me lo ha dicho una persona, es que efectivamente ha habido ya a estas alturas 2 intentonas por parte del Opus Dei a nivel oficioso de estatutos. O sea, le han planteado ya a la Santa Sede por 2 veces unos sendos borradores de estatutos y la Santa Sede los ha rechazado. O sea que eso ya empieza, yo creo que empiezan a ver las orejas al lobo en el sentido de que quizás se están empezando a enterar de que este Papa no es tonto. Pero yo creo que sigue siendo válido el que con la creatividad que han manifestado a lo largo de los años y en diferentes países, instituciones, quienes forman parte de Opus Dei, quienes les ayudan, quienes cooperan, etcétera, podrán encontrar mecanismos dentro de cualquier estructura que sea la que sea, ¿sí? Aunque no puedan justificarlo eclesiásticamente, como tampoco justifican eclesiásticamente todas esas asociaciones o lo que sea, ¿sí? Excepto por el hecho de que, pues, el Opus Dei como tal no debe tener cosas propias. En este país está registrado como una entidad sin ánimo de lucro. Pero lo que sea cual sea la solución, a mí me inquieta mucho el que los que nos hemos ido y podemos ayudar a otros que se están yendo, que se irán, que se siguen yendo, que todo este pequeño terremoto, bueno, es grande el terremoto, pero como ahí dicen que es pequeño, pues que ocasionará de todas maneras una decepción puntual mayor que la usual, y que exista un ambiente donde que sepan que los podemos acoger, que estamos aquí para ellos, aunque el Opus Dei como institución no ha estado ahí para nosotros cuando nos hemos ido, al contrario. Aunque yo puedo decir que en mi caso pues no fue terrible como muchos otros, pero nosotros yo creo que sí tenemos esa capacidad de tener esa caridad, ese cariño verdadero. Y estas discusiones de entender mejor la naturaleza del Opus Dei, a quienes más van a ayudar es precisamente a esas personas. Nosotros pues ya no estamos en el Opus Dei. Si el Opus Dei se vuelve una fritadora de papas, pues a mí no me afecta la vida, excepto porque tengo pues una Yo persona estoy muy querida totalmente de allí. acuerdo contigo. O sea, Entonces, y de hecho, yo eso es lo que quiero que yo estoy también quede totalmente de claro, acuerdo. ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y además te voy a decir una cosa, y es que desde que yo me he ido del Opus Dei, de las cosas que a mí más me han llenado interiormente es la posibilidad de haber podido ayudar a otras personas a encontrar una paz, a encontrar paz. Porque la gente que sale del Opus Dei es gente que sale muy herida. Y, y normalmente salen heridas porque se les ha inculcado la mentira, ¿no? Desde la institución, ¿no? Y eso ha generado un sentido de culpabilidad, un sentido de frustración, de haber perdido la vida, o sea, algo muy gordo, ¿no? Entonces, yo una cosa que he podido observar es que en la medida en que todas esas personas se desahogan e intentan objetivar su situación, y sobre todo en la medida en que encuentran a otras muchas personas que les ha pasado algo parecido
y que están continuando con la vida, pues esas personas se dan cuenta de que no son un verso suelto o que no son una excepción o que no son gente rara o gente loca, sino que son simplemente gente normal. Entonces, yo creo que, hombre, eso que has dicho me parece sensacional porque en el Opus Dei también se encargan de crear una mala imagen sobre Opus Libros, sobre las personas que nos hemos ido y tal. Pero sin embargo, yo me he podido dar cuenta de dos cosas. Primero, de que yo soy más cristiano desde que me fui del Opus Dei. Y segundo, de que se me ha brindado la posibilidad de ayudar de una manera muy clara a otras personas a que tengan un poco de paz en su interior, ¿no? O sea, y también a que descubran que la vida sigue, que la iglesia está ahí, que la iglesia estaba ahí. Cuando ellos eran del Opus Dei, la iglesia estaba ahí. Lo que pasa es que no la veían, pero que estaba y sigue estando, ¿no? Y que, bueno, en definitiva es un poco el generar esperanza, ¿no? En las personas, ¿no? Pero claro, el generar esperanza de alguna manera también va muy unido a poner de manifiesto las mentiras, ¿no? O sea, eso es algo que es inevitable, ¿no? Porque o sea, en el Opus Dei prefieren la seguridad a la verdad. Prefieren la seguridad a la verdad. Y sin embargo, yo creo que lo que hay que buscar es la verdad. Y además el buscar la verdad es algo que por lo menos yo creo que es lo que da paz. O sea, tú podrás encontrarla más o menos, pero eso yo creo que es lo que da paz. Y bueno, no sé. La verdad es que son ya las 8:05. Yo ya... Sí, yo pues me tengo que ir porque tengo que Yo ir a también, una yo también. conferencia, pero me da una alegría indescriptible verlos a todos y haber podido compartir este rato con ustedes. Para mí es algo que me llena el corazón. Pues nada, vuelves Muchísimo. todos los viernes y aquí Claro, estaremos aquí estaré. esperándote con los brazos abiertos. Eso, Sí, magnífico, señor. lo mismo. ¿Desde Excelente. dónde, Lo siento Gianfranco, que no haya podido mostrar. Gianfranco, ¿Qué dices? desde dónde nos hablas? Desde Yo estoy Canadá. en Canadá. En Canadá. Ah. No en Caná, sino en No, en Canadá. Canadá. Porque las bodas de Caná no eran las Sí. bodas de Canadá, sino de Caná. Sí. Muy bien. Ya, vale. Bueno, gusto. un abrazo. Bueno, Pues venga. un abrazo a todos. Igualmente, adiós muchachos, Gracias, Fernando. suerte, Un buen abrazo. fin de Bueno. semana. Que Adiós no a me entere todos. yo que os portáis bien, acordaos de esto. Adiós. Que os portéis bien. No, que no me entere yo que os portáis bien. Eso, que no os portéis bien. Claro, Eso. claro, que portarse bien es muy aburrido. Muy bien. Pues venga, adiós. Muy bien. Hasta Bueno, ahora. un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.